amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña nuestro aliado desde Ciudad de México, Francisco de Ángelo de Benemex. Bienvenido, Francisco. Hoy tenemos al fotógrafo documental Felipe Jacome, que está aquí en México. Él, después de haber terminado sus estudios en la London School of Economics, su trabajo se ha enfocado en temas de movilidad humana y derechos humanos. En 2010 ganó el premio de joven reportero del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sus fotos han sido publicadas en medios tales como National Geographic, Washington Post, Foreign Policy Magazine, The Guardian, Vice Magazine y CNN. Es representado por la Galería Anastasia Fotos de Nueva York y está aquí en México con una exposición interesantísima que se llama Caminantes. Queremos escuchar todo su expectativa y lo que nos puede aportar sobre esta exposición, porque es interesantísima. La exposición se basa en fotografías encima de moneda venezolana en bolívares que están devaluados y hoy en día no valen nada. Entonces es muy sólida, esta exposición está interesantísima. Empezó hace unos días en México y fue un lleno total en la Ciudad de México. Entonces queremos ver su visión, su perspectiva sobre su obra, sobre esta exposición, que parece que se va a quedar en México un buen rato y va a ir a otras partes de América. Hemos observado y seguido la trayectoria de este artista que ha conmovido, porque las fotografías que está presentando sobre billetes de Venezuela, el sentido de trabajar sobre un billete, sobre una moneda nacional, a cualquiera le podría generar una preocupación. Estamos poniendo sobre la base billetes, pero en el caso de Venezuela, el simbolismo es más importante y va mucho más allá. Tiene un aspecto sociopolítico, económico, etcétera, porque la moneda en Venezuela no tiene valor. El bolívar en Venezuela no tiene valor. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Bienvenido, Felipe Jacome. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo empieza esa creación que tú haces. ¿Por qué en base a las monedas devaluadas de Venezuela? A ver, yo soy fotógrafo, para comenzar. He sido fotógrafo documental hace ya 15 años que trabajo en esto, y mi trabajo siempre ha sido muy blanco y negro, muy editorial, muy de revista, y comenzó justamente cubriendo el éxodo venezolano en 2018, que empieza la gran ola de migración en Sudamérica. Que mientras estaba documentando comienzo a notar que la gente, los migrantes, ¿verdad? Los caminantes, que se los ha pasado a llamar, a menudo como regalaban un billete a alguien que les daba una moneda, o estaban haciendo artesanía como pulseras, como carteras. Y en mi caso, en puntual, una niña que estaba jugando con un origami hecho de un billete de 100 bolívares, me lo regala, ¿verdad? Y eso me pareció así como interesante, ¿verdad? Y lo metí en mi cuaderno y lo dejé ahí y lo estuve observando como varios meses. Como 6 meses después, decidí hacer la caminata desde Cúcuta, bajando por Sudamérica. Y no fue hasta meses después de la caminata con los caminantes que digo, bueno, lo importante, lo que yo quiero de mi trabajo es ayudar a que la gente entienda lo que está pasando, o que comiencen a entender, ayudar a que comiencen a entender lo que está pasando en Venezuela y por qué la gente está saliendo. Entonces, con ese mismo corazón de origami que está metido en el cuaderno, me pareció como una pista, ¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado para que la moneda deje de valer cualquier cosa, para que no valga nada? ¿Y qué tuvo que haber pasado para que la gente deje todo atrás, su familia, su trabajo, su país, su barrio, su comunidad, y para lanzarse muchas veces a lo desconocido?
Entonces, para mí, ese origami sirvió como una pista para comenzar a entender esto. ¿Me explico? Y a partir de eso creamos la obra Caminantes, juntando los billetes, las planchas de estos billetes con las imágenes de la gente caminando en una especie de diálogo, ¿no? Porque no es simplemente el fondo, es una especie de diálogo entre las imágenes, las personas, los caminantes y los billetes y todo lo que representan y todo el simbolismo que tienen cargados. Esa obra va a ser presentada en México y va a recorrer la región de América Latina. Ha sido expuesta ya en Estados Unidos, ha sido expuesta en Washington, ha sido expuesta en Nueva York, ha sido expuesta en Miami, y sí, probablemente la regrese para Estados Unidos en algún punto. Adelante, Francisco. Sí, es evidente que el problema de Venezuela ya traspasa las fronteras. Es increíble cómo Felipe, de un problema que para nosotros es terrible y por supuesto él está sensibilizado en esto, pero lo toma y hace arte de esto. Entonces, la verdad no hay palabras con que explicar qué talento tiene una persona para lograr sacar un arte de una tragedia como es los migrantes venezolanos, los desplazados que tenemos internos, y a su vez, algo que nos está pasando en México es que personas que apoyan al régimen dicen que eso no es cierto. La destrucción del Banco Central de Venezuela es real, la destrucción de la moneda es real, la falta de medicinas, la falta de alimentos, toda la desestructuración del país como lo conocíamos, de las leyes, de la moneda, del servicio de salud pública, ha sido destruido. Y este efecto ha hecho que Felipe, así como otros grandes artistas de esta época, vayan viendo y convirtiendo esto en una manifestación artística que por demás es maravillosa. Lo que quería preguntarle a Felipe, tu obra también participaron caminantes. Cuéntanos un poco de eso, cómo fue esa ayuda que recibiste, esas opiniones de estas personas que estaban llegando a Ecuador en ese momento y que hoy en día somos 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, que por supuesto los caminantes son los que están en la peor situación y que te tocaron el corazón para lograr esta excelente obra. Sí, gracias, Francisco. Justamente tuve la suerte de poder elaborar esta obra conjuntamente con 5 mujeres venezolanas caminantes que ahora viven en Ecuador. Bueno, yo creé la obra en formatos pues relativamente medianos, solo, pero después me invitan a participar, me invitan a exponer la obra en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, que es un edificio del Centro Histórico de Quito, ahí al lado de la catedral, es un edificio grande, con techos altos y con salas muy grandes. Entonces, si yo llevaba la obra que tenía, se iba a perder. Entonces les dije que me esperen y que yo iba a producir una obra grande para poder mostrarla en ese lugar, ¿verdad? Con esas dimensiones, y para esto colaboré con un grupo, con una red de mujeres venezolanas en Quito que se llaman las Reinas Pepiadas, ¿verdad? Un poco robándose el nombre del plato, de la arepa, y con 5 de ellas colaboramos a lo largo de un mes, básicamente pegando los billetes y haciendo la transferencia de estos billetes sobre la transferencia de las fotos sobre los billetes en formatos realmente grandes, ¿no? O sea, murales de 4 metros por 2 metros, murales de 3 metros por 1,5 metros, y fotos grandes de 1 metro por 1 metro. Entonces, obviamente no lo hubiera hecho sin ellas, por un lado, pero para mí
fue grandioso, yo creo que fue realmente muy especial porque tuvo una resignificación el poder hacer esta obra con ellas, porque claro, esta es una obra que yo la creé, pero no es mía, ¿verdad? Es una experiencia de mucha gente. Y una vez que estas mujeres que también vivieron y también caminaron tanto, se pudieron sentar conmigo y crearon la obra, ¿verdad? Todo lo que ellas vivieron, o sea, toda su energía, yo creo que de esa manera, quizás estoy siendo un poco esotérico, pero creo que ha quedado plasmado justo en esas obras, ¿verdad? ¿Podrías ofrecerle a los venezolanos que están dentro y que muy probablemente no tengan la posibilidad ni la capacidad de ver tu obra? ¿Podrías enviarles un mensaje a ellos? Hay gente que ha perdido la esperanza, hay gente que no cree que haya un futuro y el arte siempre inspira, el arte siempre llena el alma, ¿no? Eso es al menos la forma como yo lo veo y es reconfortante cuando uno consigue un artista de tu talla que es capaz de expresar y ir más allá de lo visible, de lo que está al frente para llegar al alma. Me gustaría que le dieras un mensaje a esos venezolanos. Bueno, a los venezolanos que están en Venezuela y a todos los venezolanos que han salido por una razón u otra y de una manera u otra, quiera que sea en avión o caminando con sus dos pies. Realmente mi experiencia, o sea, para mí es un pequeño tributo a la gente venezolana y para mí ha sido muy, no solo interesante, sino enriquecedor conocer y vivir y compartir experiencias con todos ellos eh, por ese talante, por ese optimismo, por ese sentido del humor, la verdad es que yo he conocido gente muy trabajadora, entonces es justamente eso que yo creo que hace que el venezolano sea un pueblo bastante excepcional y creo que las herramientas las tienen para salir adelante. ¿Cómo ha recibido México la obra? Y nosotros en Benemets estamos bastante contentos de tenerlos a ustedes en México y a su vez es a beneficio de Benemets. O sea, si ustedes venden alguna obra, hay promoción sobre donativos y ¿qué hace Benemets? Ayudar a estos refugiados que hoy en día a su vez nos están llegando no solamente personas a pedir refugio en México, sino entre la pandemia y todavía este tiempo post-pandémico, pero que todavía tenemos problemas de la pandemia, nos están llegando caminantes. Es un fenómeno nuevo en México. Entonces yo creo que es un timing tan increíble que esta obra llegue a México cuando entre las listas de los hermanos centroamericanos que tienen años caminando y subiendo de distintas formas de Centroamérica hacia el norte. Ahora el fenómeno se nos está pasando también, que lo está pasando los venezolanos. Quisiera saber qué acogida has tenido en México. Sé que has tenido entrevistas, que has tenido varias, la prensa también lo ha tomado bien. Quiero también que nos comentes un poco sobre Ana María de Piña, que tengo entendido que es la persona que te trajo a México, y la técnica que utilizas para lograr estas maravillas de cuadro. Bueno, ahí son dos cosas, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido México? Bueno, donde la gente que lo ha logrado ver en México hasta ahora, creo que ha habido una recepción muy buena, muy cálida, tanto por la población venezolana en México como por los mexicanos mismos, ¿no? Creo que tanto México como muchos de los países en América Latina no somos ajenos a la migración, somos países de origen, de tránsito, de destino, de migrantes, y creo que todos o casi todos tenemos alguna experiencia de haber migrado, fuimos migrantes en algún momento o algún familiar migró, todos conocemos alguna historia, entonces de cierta manera a todos nos atañe. Y a todos nos llega. Entonces creo que tanto de gente de Venezuela como gente mexicana ha podido conectarse con la obra y eso para mí ha sido muy grato. Y sí, o sea, obviamente muy agradecido con toda la gente que nos ha acogido aquí y Ana María de Piña de Four Occasions, con quien hicimos una exposición muy linda en Miami, en la Galería de Ninosca Huerta, que también es una curadora de arte venezolana.
pues ella decide me propone traer la exposición a México y a mí me parece como una buena idea, pero realmente no esperaba que la acogida sea tan linda y tan calurosa. Al segundo punto de la técnica de cómo se hacen estas obras, yo creo que soy de la generación que todavía trabajó en cuarto oscuro. En el cuarto oscuro uno se metía ahí solo con la luz roja, ¿verdad? Y uno sacaba el papel foto y uno proyectaba con el negativo metido en la ampliadora, uno proyectaba la foto y después metía en los químicos, ¿no? Entonces ese papel era un papel sensible, que está sensibilizado como una gelatina de plata fotosensible. Entonces, me pareció interesante como rescatar esa técnica para transferir las fotos sobre estas planchas de billetes. Entonces lo que yo hice fue comprar el químico y con una brocha pintarlo encima de estos billetes y después con un negativo gigante transferir las fotos sobre los billetes en cuarto oscuro, con químicos, no tiene una gota de tinta, ¿verdad? Todo todo es análogo, ¿verdad? Y de cierta manera uno, claro, proyecta la luz y todavía uno no lo ve y después uno le echa los químicos y aparece, ¿no? Entonces, quizás igual un poquito esotérico de mi parte, pero eso de que esta imagen de estas personas vayan apareciendo sobre los billetes conforme uno les echa los químicos, quizás muestra que la historia y sus vivencias siempre han estado ahí, ¿verdad? Dentro de esa narrativa nacional que tienen los billetes. Una pregunta y más que todo una curiosidad. ¿De dónde sacaste los billetes? ¿Los compraste? ¿Tuviste que invertir comprando los billetes? ¿O simple y llanamente los conseguiste porque los billetes en Venezuela a veces son basura? Bueno, algunos los conseguí, pero después cuando necesité más tuve que comprarlos y sí, se pueden comprar como papel, ¿no? Se compran por kilo. Entonces los compré ahí en la frontera con Cúcuta y bueno, después ha sido todo un desafío poder transportarlos porque, bueno, quien se pasea, quien se pasea por diferentes países con un montón de efectivo, ¿no? A pesar de que no vale nada. Pero bueno, igual puede levantar ciertas sospechas, ¿no? Igual no se ve tan bien. Sí, a lo mejor pues vayan a pensar que estés haciendo lavado de dinero. Interesante. Francisco, ¿tienes alguna otra pregunta para Felipe? Sí, entiendo que tú estudiaste en Inglaterra economía. Entonces, ¿tú entiendes el fenómeno de la destrucción de la moneda en Venezuela? ¿Qué opinas? O sea, porque es que lo que yo veo, a diferencia de otras expresiones artísticas, es la solidez de esta obra porque encierra no solamente el drama migratorio, sino también es una crítica a la destrucción institucional y de la moneda venezolana. O sea, ¿qué opinas de eso? Yo creo que como economista, uno estudia, ¿verdad? Que la inflación y que las tasas de interés, ¿verdad? Uno entiende, al menos en teoría, en el libro de texto, lo que es la inflación. Pero las consecuencias de esa inflación, sobre todo a la magnitud enorme que ha llegado a la inflación en Venezuela, eso no enseña en ningún libro. Eso no se entiende. Eso yo creo que realmente nadie que no lo ha vivido no lo ha entendido. Yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero creo que esos billetes, ¿verdad? Ese como origami hecho de 100 bolívares, para mí fue una pista, ¿no? Entonces creo que estos billetes que están atrás sirven como una pista para tratar de entender qué tuvo que haber pasado, qué pasó. Porque, y cuáles son los impactos, ¿no? Y hasta qué punto, porque no es fácil entender, al menos que uno lo haya vivido. Sí, es interesante. La última pregunta te la va a hacer Carlos Ibarra, que está uniéndose al panel para concluir esta entrevista tan maravillosa que nos ha dado. Vamos a escuchar la pregunta de Carlos. Adelante. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Felipe, Maybor, Francisco. Felipe, un gusto saludarte ahora por esta vía después de haber tenido el gran gusto de ver esta exposición tuya aquí en Ciudad de México, que yo calificaría como impresionante. La exposición Caminantes de Felipe Jacome. A mí me gustaría preguntarte, ahora pues en este contexto donde el populismo está tomando cada vez más auge en el mundo, tenemos que ya anteriormente a Andrés López ya había habido más de 20 surgimiento de movimientos populistas en Latinoamérica. Se sigue dando todavía este fenómeno recientemente en Perú, etcétera. De entrada, un par de preguntas, Felipe. ¿Por qué México? ¿Por qué escogiste México para hacer esta siguiente parada de tu exposición? Y en segundo lugar, pues, ¿cómo ves desde tu óptica como fotoperiodista, sobre todo como artista, el fenómeno que se está viviendo aquí en el país, no solamente con los hermanos venezolanos, sino en general? Justamente esta semana tenemos la noticia de que en la frontera sur hay un grupo importante de personas, tanto de Haití, incluso de África, o de otros países del continente que vienen en la búsqueda de cruzar México para buscar el sueño americano en los Estados Unidos. Y pues cada rato tenemos la noticia también de que las autoridades mexicanas golpean a migrantes, incluso ya ha habido personas que han fallecido a manos de la Guardia Nacional, etcétera. ¿Qué lectura darías todo eso? ¿Cómo ves tú este fenómeno desde tu perspectiva? Bueno, la primera pregunta de por qué México, creo que en todos los países de la región somos países de origen, de tránsito y de destino de migrantes. Creo que nadie es ajeno a la migración en nuestro continente. Entonces, y bueno, dado que también ha habido una migración venezolana a México, podemos traer esta exposición a la Ciudad de México y ojalá a otros lugares dentro del país, pero es interesante que también la gente que se ha conectado no es solo la población venezolana de México, sino los mexicanos mismos, ¿no? Como que ellos sienten el tema migratorio como un tema bastante propio. ¿Y qué decirte de la situación que se vive en México y se vive en el resto de la región? Bueno, no sé, quizás esa frase es muy trillada, ¿no? Pero eso de que la migración es del signo de los tiempos es muy verdad. Obviamente lo que pasó hace 10 años en Haití, ¿verdad? Y que generó una migración hacia Sudamérica a lo largo de 10 años, que obviamente terminó con una pandemia y que después desemboca en un éxodo masivo a través del continente para llegar a los Estados Unidos de miles de haitianos. Eso, o sea, digamos que hay muchos, que no es solo, digamos que este tema es muy grande, ¿no? Y hay muchos factores, muchas causas y también muchos matices. Entonces, creo que todos tenemos que intentar entender la migración y lo mejor posible. Creo que nadie es ajeno a la migración. Probablemente, y Francisco me dirá si me equivoco, pero si es que hace 30 años uno decía a alguien en Venezuela que Venezuela iba a estar así, que 5 millones o 6 millones de venezolanos iban a salir, me hubieran dicho que está loco, ¿no? ¿En qué mundo vives? ¿Verdad? Y creo que esa es la realidad, ¿no? A todos los países nos pasa, nos ha pasado y nos puede pasar. Tremenda una situación sin duda la que se está viviendo y todavía pues creo que nos invita a la reflexión de lo que falta, porque por un lado el populismo sigue creciendo en América Latina, por otro lado cierto también es que las desigualdades aumentan y esto pues con la pandemia ambos fenómenos se han exacerbado, entonces pues tenemos ahí una situación de pronóstico reservado. Felipe, Maybord, Francisco. Así es, el problema sigue creciendo. Esta entrevista creo que va a inspirar a muchos venezolanos y a muchos latinoamericanos que se sienten a veces prácticamente atrapados en la crisis, en la pobreza y las pocas posibilidades de surgir
hacia afuera. Mil gracias, Felipe, por haber compartido con nosotros en Sin Filtros México. Gracias. Recibe un fuerte abrazo. ¿Hay alguna forma de personas que quieran ver la exposición, algún teléfono, algo donde contactarlos? Sí, claro que sí. Bueno, el handle de mi Instagram es Felipe Jacome Foto. Ahí estamos poniendo información, y también está el handle de 4Occasions, que es el número 4, Occasions con K, ¿verdad? Y la exposición está en Prado Norte 324, va a estar abierta hasta el 17 de diciembre. Y sí, los miércoles por la tarde tenemos de 6 a 10 de la noche, está abierto para cualquier persona que pueda venir, o si no pueden venir los miércoles por cita previa. Así es, bueno, y los invitamos a que participen, a que vayan y a que compren esas obras que están bellísimas. Feliz tarde, nos vemos en la próxima emisión de Sin Filtros México. Gracias. Gracias, Felipe. Hasta luego, Felipe. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Lo importante es que bien sin burbujas, ¿no? Hay como que me monto un poquito encima. Lo ideal es que esté todo. Cuando comencé a cubrir la llegada de personas venezolanas al Ecuador, me sorprendió muchísimo que había gente que estaba jugando con los billetes de bolívares, que estaban doblando los billetes, que estaban haciendo carteras, estaban haciendo pulseras, estaban haciendo figuras de origami. Y entender que un billete ya no tiene valor me hizo plantearme una serie de preguntas. No sé. ¿Qué tuvo que haber pasado para que ese dinero pierda su valor? Y más importante aún, ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene sobre la vida de las personas? En enero de 2019 viajé a la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Ahí conocí a un grupo de migrantes y me junté a ellos en su travesía cruzando los Andes colombianos. Caminamos a lo largo de la carretera por incontables kilómetros. Dormimos en el monte, viajamos amontonados en camiones y pasamos frío en el páramo. Mi nombre es Erika García, tengo 43 años. Yo vine de Venezuela con mi hijo, llegué en bus hasta San Cristóbal. De ahí mis cuñadas me dieron dinero para que pagara el pasaje para Cúcuta, y de Cúcuta comencé a caminar con mi hijo, y de allí comenzamos a pedir cola. Fueron 5 días de viaje, y como conseguimos personas buenas, también conseguimos personas malas, pero logramos llegar. La situación en Venezuela es muy triste porque la gente se está yendo del país porque se está muriendo de hambre. Se están muriendo por la misma enfermedad también, no hay medicina. Entonces yo me senté a hablar con mi esposo por mis hijos, porque yo le dije, ya no tenemos para darle de comer. ¿Qué hacemos? Cuando llegamos a Rumichaca, ya yo no tenía fuerzas para seguir porque de verdad que tenía ya prácticamente 5 días sin dormir. A pesar de que me decían, duerma señora, que usted puede dormir. Yo no dormía por miedo. Al llegar aquí a Quito me sentí perdida, pero después me fui encaminando, como dicen. Si no tengo empleo seguro, salgo a trabajar en los semáforos, a vender agua, chupetas, pan de leche.
Estoy esperando que me llegue mi pasaporte. Espero que al tener la visa se pueda conseguir algo mejor. Y a mediados de año veo si puedo traerme a mi hija. Quiero de verdad sacarla de Venezuela también. Solo fue una vez que regresé a mi estudio que decidí unir las imágenes de los caminantes con los billetes que ya no tienen ningún valor. En ese momento me puse a investigar cuál sería la mejor manera para transferir las imágenes sobre los billetes y decidí utilizar un proceso de revelado de haluro de plata. Ver cómo va apareciendo poco a poco la imagen, uno dice, wow, qué impresionante, o corre magia. Está demasiado original. En enero de 2020 recibí una invitación para exponer el trabajo de los caminantes en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Para esto no quería presentar las obras que había hecho yo solo en mi cuarto oscuro. Más bien decidí invitar a un grupo de mujeres venezolanas caminantes para hacer un trabajo colaborativo y crear estas piezas juntos. Al sentarme con ellas, a pegar los billetes y crear estas fotos, pudimos dar a la obra un valor adicional, ya que de cierta manera todas sus vivencias y sus experiencias están plasmadas a través de sus manos sobre las obras. Bienvenidas. Gracias. Esta no la habían visto. ¿Qué les parece ver esto después de pegar tanto billete? Esto es volver al pasado. ¿Cuál es su favorita de estas? Aquí. ¿Por La qué? niña, ¿por qué? ¿Por qué? Es una niña, ¿verdad? Sí. Es como cuando mis hijos venían caminando. Y mis hijas ya decían que no podían más. Y yo les decía, tienen que luchar. Y dándole fuerza para que siguieran caminando. Pueden pisar el mapa. Es que si lo piso me vuelvo a Venezuela y no quiero. Mejor me quedo aquí en Lima. Mi sueño es reunir un dinero para poder comprar casa en Venezuela. Mi estadía aquí espero que sea no mayor a 2 años. Tengo a mis padres en Venezuela y no los quiero abandonar por mucho tiempo. Tú eres de Venezuela. Ya, pues. Eres de Venezuela, no de Brasil. Vete para Venezuela. ¿Y si les pararon bola las hormas? Sí. Me encanta esa que dice Venezuela te extraño. Oye, las maletas. Para mí que debe ser difícil caminar con una maleta tan grande. Fue guerrera también. Resistió el viaje. Era la única que tenía y el otro era un bolso más pequeño. Preferí traer la maleta que la podía arrastrar, pero nunca me di las consecuencias de que se iba a quedar sin ruedas. Esta. Sí, pero así todo ella llegó. De los compañeros venezolanos que vean la exposición, ¿cómo creen que ellos se van a sentir? Va a ser una experiencia muy bonita porque va a decir, alguien sí nos notó. ¿Ves? Alguien nos vio.